Perdón, en primer término vamos a hablar de dengue, ¿no? El dengue es una enfermedad dinámica con un amplio espectro clínico. Personas pueden cursar asintomáticas o tener dengue severo, como estamos viendo en la diapositiva, ¿no? Un paciente con dengue severo, con hemorragia, trastorno de sensorio, pueden cursar con síndrome ictérico febril hemorrágico, ¿sí? Pero felizmente estos casos son los menos, son los que vienen al hospital, ¿no? Y la gran mayoría de casos son asintomáticos o cursan con enfermedad leve. Sobre el virus, el vector y la transmisión. El dengue pertenece a la familia Flaviviridae. Como toda arbovirosis es transmitida por vectores, mosquitos, ¿no? Es un virus ARN, o sea, ácido ribonucleico de una sola hebra, y tiene 4 serotipos, ¿no? Estos en números, ¿no? En números romanos, perdón, en números, dengue 1, dengue 2, dengue 3 y dengue 4, ¿no? Los conocidos. Entonces, el dengue 1 tiene 5 genotipos. Las variaciones dentro de los genomas determinan el genotipo. El dengue 2 tiene 5 genotipos. El dengue 3, 2 genotipos. Y el 4 también, 2 genotipos, ¿no? Esos son los 4 serotipos con sus respectivos genotipos conocidos. Y en el año 2013 se identificó un nuevo serotipo, ¿no? En la isla Borneo, en Malasia, se identificó el dengue 5. En nuestro país tenemos el dengue 1, el dengue 2, dengue 3 y dengue 4. 5 no tenemos. Desde el punto de vista esquemático, ¿no? Este es el virus dengue, que tiene proteínas no estructurales y proteínas estructurales, ¿no? Las proteínas estructurales están acá en letras de colores. Tenemos la proteína E de envoltura, ¿no? La proteína M de membrana y la proteína C de cápside, ¿no? La nucleocápside. Recordemos que tiene un RNA de una sola hebra, ¿no? Estas son las proteínas estructurales. También tenemos proteínas no estructurales, con diferentes denominaciones, ¿no? Pero para nosotros la más importante es la proteína NS1, porque esta proteína participa en la patogénesis de dengue y también se utiliza en una prueba para hacer diagnóstico de la enfermedad, ¿no? Entonces es importante recordar esta proteína no estructural, NS1. Los serotipos del dengue determinan inmunidad específica para toda la vida, ¿no? Todos los serotipos pueden causar enfermedad grave y mortal. El 1, el 2, el 3 o el 4 pueden causar enfermedad grave y mortal. Y cada serotipo tiene su variación genética, es lo que se conoce como genotipos. La mayor virulencia o el mayor potencial epidémico va a depender de estos genotipos, de estas variantes genéticas en cada serotipo. El reservorio del dengue es el ser humano, la transmisión a través de picadura por mosquitos infectantes y tiene un periodo de incubación que puede ser tan corto como 3 días hasta 14 días, ¿no? Entonces el periodo de incubación máximo es 2 semanas, ¿no? La susceptibilidad es universal, o sea, cualquier persona que no esté infectada previamente por el dengue puede ser infectada, entonces susceptibilidad universal. El vector es un mosquito antropofílico doméstico, no ya conocido, Aedes aegypti, ¿no? Antropofílico quiere decir que vive cerca al ser humano. Se reproduce en recipientes artificiales que contienen líquido y en el hábitat humano o en sus alrededores. No es la definición de antropofílico. Entonces es fácil identificar a esa aegypti, esta es la hembra de esa aegypti, ¿no? ¿Cómo la identificamos? Por las patas, que tiene bandas negras
y bandas blancas, ¿no? Bandas negras y bandas blancas. Y estamos viendo, para recordar, ¿no? Está la camiseta de Juventus, ¿no? Tiene bandas negras y bandas blancas. Esas son las patas de ese jeep. Miren, en este caso es la hembra que recién ha ingerido sangre, recién se ha alimentado, por eso que está pletórica, ¿no? El abdomen aumentado de volumen, ¿sí? Entonces recordarlo, las bandas negras y bandas blancas en las patas para reconocer a Aedes aegypti. Los criaderos, ¿dónde desarrollan las larvas de Aedes aegypti? En cualquier recipiente que puede contener líquido, agua, ¿no? Hace algunos años atrás se decía que el agua tenía que ser limpia, que es un mosquito limpio, pulcro, pero ya se ha visto que no es así, ¿no? Puede ser también agua con componente orgánico, ¿sí? Entonces, cualquier recipiente que puede contener líquido, ¿sí? Sirve de criadero para los mosquitos, para las larvas. Tenemos llantas en desuso, maceteros, también tinajones, ¿no? ¿Listo? Ahí puede haber líquido y desarrollar las larvas de Aedes aegypti. Lo mismo que tenemos acá, baldes, ¿no? Baldes, también botellas de plástico, ¿no? Los envases, ahí también puede desarrollar la larva de aceite. Fíjense, aquí el agua está limpia, ¿no? Y acá el agua está con componente orgánico, ¿no? En cualquiera de estos casos puede desarrollar la larva de Aedes aegypti. Y la hembra va a poner sus huevos inmediatamente por encima del nivel líquido. Ahí deposita los huevos la hembra de Aedes aegypti. El ciclo biológico de Aedes es más o menos simple, ¿no? Es como todo mosquito, empieza en huevo, larva, pupa, adulto, ¿no? Y regresa a huevo. Ese es el ciclo, ¿no? Este ciclo demora más o menos 7 a 10 días, ¿no? Una semana, 10 días. Entonces, en un mes podemos tener 4 generaciones de mosquitos, ¿no? Aunque si cada ciclo demora una semana, en un mes podemos tener 4 generaciones de mosquitos. Sobre la epidemiología, miren, estos son del año 2017 los casos de dengue, pero principalmente esta diapositiva, estas estadísticas es para mostrarles que en nuestro país, ¿no? Las áreas donde existe Aedes aegypti, bueno, casi todos los departamentos tienen Aedes aegypti, fíjense, pero aquellos departamentos del sur no reportan casos, porque a Aedes aegypti no le gusta el frío. Entonces, en el sur hace frío, ahí no vamos a encontrar Aedes, ¿no? Pero en el resto de departamentos sí hay, ¿no? ¿Y dónde es donde se reportan más casos? En costa norte, ¿sí? Y aquellos departamentos que tienen región selva, ¿no? Eso hay que recordar. Pero miren que otros departamentos también tienen, ¿no? Ica, Lima, ¿no? Los meses de verano reporta casos, igual Ancash, La Libertad, ¿no? Fíjense, prácticamente todos los departamentos tienen Aedes aegypti. En los de la sierra sí no, por el clima frío, ¿ya? ¿No? Entonces acá se nota mejor, este ya es más reciente, el 2019, casos de dengue por distrito. Miren lo que estaba mencionando, ¿no? Prácticamente todos los departamentos reportan casos, la excepción son los departamentos de la sierra, ¿no? O el clima frío. ¿Sí? Y las áreas con mayor compromiso, costa norte, y aquellos departamentos que tienen región selva, ¿no? Por ejemplo, en el 2019 dice que el 81% de los casos, ¿no? El 2019 están concentrados en Madre de Dios, Loreto, San Martín, que son departamentos que tienen región selva, Cajamarca y Tumbes, ¿no? Tumbes, costa norte. Sobre el cuadro clínico, el dengue, como mencionábamos al inicio, es una enfermedad sistémica, dinámica. Tiene un amplio espectro clínico con varias formas de manifestaciones clínicas severas y no severas, ¿no? El periodo de incubación, que ya sabemos que es de 3 hasta 14 días, después de este periodo de incubación, la enfermedad empieza súbitamente,
¿no? Súbitamente, o sea, el paciente va a presentar fiebre, fiebre alta, así inicia, pero podemos dividirla en tres fases, ¿no? El dengue. La fase febril, la fase crítica y la fase de recuperación. Entonces, antes de pasar en sí a ver estas fases, este estudio cubano es importante, interesante, ¿no? Conocerlo, lo publicado el año 2002, ¿no? Pero el estudio se hizo el año 97, es un estudio de prevalencia, ¿no? Prevalencia de infección por virus dengue en una comunidad en Cuba, ¿no? Que se hizo el año 97. Y miren lo interesante, ¿no? Salió que 76,77, prácticamente 77% de casos eran asintomáticos, porque también se le tomó muestra a personas sin síntomas en esa población. Entonces, la mayoría son asintomáticos. Y en menor porcentaje, ¿no? Los casos sintomáticos, fíjense, ¿no? Los que van a los establecimientos de salud, a los hospitales, son estos casos, ¿no? Y la mayoría, ¿no? Son asintomáticos, no más por el que no se tratan, pasa solo. ¿Eh? Puedo recordar eso, ¿no? La mayoría de casos en dengue son asintomáticos. Bien, el caso que tiene síntomas, dijimos que hay una fase febril, ¿no? Una fase crítica y luego de recuperación, perdón. Fase febril, fase crítica y recuperación. La fase febril inicia súbitamente, ¿no? Con temperatura que puede llegar hasta 40 grados, ¿no? ¿Cuánto va a durar esta fase febril, esta fiebre? Más o menos 3 días, ¿no? Como estamos viendo acá, ¿no? Aproximadamente 3 días, ¿no? La fase febril. ¿Listo? ¿Ya? Y después de esto viene la defervescencia, la caída de la temperatura. Pero que hay que tener mucho cuidado. Con la mayoría de enfermedades nosotros decimos que el paciente está evolucionando favorablemente cuando cae la temperatura, ¿no? Seguro ustedes cuando pasan visitas en los hospitales, ¿no? Le preguntan cómo está el paciente, la temperatura cómo va, y si le dice que ya no ha hecho fiebre, pues es motivo de alegría, estamos yendo bien con el tratamiento, ¿no? Pero en este caso hay que tener cuidado, porque más bien cuando cae la temperatura, que se conoce como de efervescencia, ¿no? En este periodo es cuando hay que tener más cuidado porque estamos entrando a la denominada fase crítica, ¿no? Que se caracteriza por extravasación de plasma, la formación de un tercer espacio, ¿no? Eso diferencia al dengue de otras enfermedades, ¿no? ¿No? La caída de la fiebre, durante la efervescencia puede presentarse la fase crítica con extravasación de plasma, ¿no? ¿Ya? Entonces, hasta, ¿no? Lo que estamos explicando es con la defervescencia, los pacientes pueden mejorar o empeorar. Aquellos pacientes que mejoran después de la defervescencia son aquellos pacientes que tienen dengue sin signos de alarma. Y aquellos que van a manifestar signos de alarma, bueno, se conoce como dengue con signos de alarma, ¿no? Entonces, en la actualidad la clasificación es simple, ¿no? Lo clasificamos en dengue sin signos de alarma, dengue con signos de alarma y más adelante vamos a ver dengue severo también, ¿no? Bien, más o menos 89% de los casos corresponde a dengue sin signos de alarma. 80% de casos dengue sin signos de alarma, ¿no? 19% dengue con signo de alarma y dengue grave, lo que queda, ¿no? Que es un 1% aproximadamente, ¿no? 1%. Miren ustedes, ¿no? Cuando se produce la defervescencia, ya sabemos, va a haber pacientes que presenten signo de alarma y ellos pueden empeorar, ¿no? ¿Listo? Y la efervescencia también podría presentarse los cuadros graves, que corresponde a un 1% de casos. ¿Mm? Entonces estamos acá, ¿no? En la efervescencia, ahí si presenta el paciente signo de alarma, podría evolucionar a dengue severo, ¿no? ¿Listo? Después vamos a definir cuáles son los signos de alarma. En la fase crítica, ¿no? Puede haber shock hipovolémico, sangrado abundante, ¿no? Esos son los casos de dengue severo. Miren, por hemoconcentración aumenta el hematocrito, ¿no? Está perdiendo volumen el paciente, entonces hay aumento del hematocrito
y caída de las plaquetas, ¿cierto? ¿No? Entonces, esto es para mencionarles sobre la fase febril, ¿no? Mencionamos que la fiebre inicia súbitamente, llega hasta 40 grados, pero además de la fiebre, los pacientes pueden tener cefalea, dolor retrocular, artromialgias, y estas artromialgias son tan intensas que el paciente lo refiere como que le estuvieran rompiendo los huesos, ¿no? Por eso le llamaban también fiebre quebranta huesos o rompehuesos. El exantema presenta en un 30-50% de casos, ¿no? Entonces el paciente tiene fiebre y exantema, vamos a tener síndrome exantemático febril o febril exantemático. Discreto dolor abdominal. Hay que recordar esto que es discreto, ¿no? Porque cuando el dolor abdominal es continuo, intenso, ya eso es un signo de alarma, ¿no? Pero en las fases iniciales, sin constituirse una alarma, el dolor abdominal es discreto. Diarrea, porque como es viremia también ocasiona diarrea. Fotofobia, náuseas y anorexia, ¿no? No es que presenta todo, puede tener, ¿no? Uno, dos o varios de ellos, ¿sí? Esta es la fase inicial, aproximadamente 3 días, muy sintomática. Y el paciente puede seguir los siguientes cursos clínicos. Mejoría, ¿no? Mejorar, tener manifestaciones hemorrágicas leves, ¿no? Diferentes manifestaciones hemorrágicas, petequias, epístasis, gingivorragia, ¿no? Hematemesis, sangrado por zona de venopunción, hematuria. Bueno, ya no usamos la prueba del torniquete, pero bueno, está mencionado ahí. El sangrado vaginal también, ¿no? O sea, ginecorragias, ¿sí? O evolucionar a dengue severo, que después vamos a explicar en qué consiste, ¿no? ¿Ya? Cómo se define dengue severo. ¿Listo? Entonces, para acá hay que recordar la fase inicial, que es muy sintomática y puede presentar estas manifestaciones de las que ya describimos. Muy bien, luego de esta fase inicial, que es la fase febril, ya sabemos, ¿no? Cae la temperatura de efervescencia y aquí pueden presentarse los denominados signos de alarma en esta fase crítica, ¿no? Y estos signos de alarma son el resultado de un aumento de la permeabilidad capilar, se va a producir extravasación de plasma, ¿sí? Y van a marcar el inicio de la fase crítica. Nosotros tenemos que conocer cuáles son esos signos de alarma. Entonces tenemos dolor abdominal continuo e intenso. Dolor abdominal. Puede ser dolor epigástrico, ¿no? Dolor epigástrico, líquido que se ha extravasado a las zonas pararrenales y perirrenales y va a irritar los plexos nerviosos, ¿no? Puede ser también dolor en hipocondrio derecho por engrosamiento súbito de la pared de la vesícula biliar. ¿Sí? O puede ser dolor abdominal difuso con extravasación de las paredes de las asas intestinales y se acumula el líquido debajo de la capa serosa. Y eso es lo que provoca el dolor abdominal difuso. ¿Sí? Entonces esas son variantes, ¿no? Dolor en epigastrio, dolor en hipocondrio derecho, dolor abdominal difuso, pues son dolores abdominales continuos e intensos por extravasación de plasma. Vómitos persistentes, ¿no? Vómito persistente se define como 3 vómitos en 1 hora o 5 o más vómitos en 6 horas, ¿no? Ese es vómito persistente. Derrames serosos en peritoneo, en pleura o pericardio. Esto puede ser detectado clínicamente, ¿no? Clínicamente puedo detectarlo, o a través de exámenes, imágenes, ecografía, radiografía de tórax, ¿no? Entonces, derrames en serosas para nosotros signo de alarma. Sangrado de mucosas, epístasis, giborragia, ginecorragia, hematemesis, etcétera, ¿no? Sangrado en zonas de venopunción. Trastornos sensorios, somnolencia o irritabilidad, otro signo de alarma. Hepatomegalia mayor a 2 centímetros, otro signo de alarma. Y en el laboratorio, aumento brusco del hematocrito, esto ya sabemos es por hemoconcentración, ¿no? Porque se pierde plasma, se extravasa el plasma, entonces hay aumento del hematocrito asociado a descenso en el recuento de plaquetas, el trombocitopenia, ¿no? Ahora, estos pacientes con signos de alarma pueden evolucionar a dengue severo. Y el dengue severo se caracteriza por el escape severo de plasma que va a llevar al shock hipovolémico, shock por dengue.
más distrés respiratorio. Entonces, en el dengue severo lo más importante es este shock hipovolémico, ¿no? Debido al escape severo de plasma. Asimismo, tenemos, aparte del shock hipovolémico, sangrado severo y daño severo de órganos. Este periodo de escape de plasma clínicamente severo, es decir, la fase crítica, usualmente dura 1 a 2 días, ¿no? Entonces, en estos 2 días, 24 o 48 horas, el personal de salud tiene que estar pendiente encima del paciente, ¿no? Y se ha acuñado un término, se llama manejo o tratamiento enzimático, pero no es con Z de encima, sino con C. ¿Por qué? Porque el personal tiene que estar encima a la cabecera del paciente para hacer un monitoreo adecuado, un buen manejo, ¿no? Estos 2 días de la fase crítica son claves, ¿no? Para hacer el monitoreo estricto del paciente, el manejo enzimático, pero con C. Luego viene la fase de recuperación, donde disminuyen y desaparecen los derrames, ¿no? Cesan los sangrados, la diuresis aumenta y hay un exantema tardío, ¿no? No es el inicial, que son los primeros, este es tardío, asociado a prurito, o sea, se presenta entre el sexto y 10.º día, ¿ya? Posteriormente, tenemos la fase de convalecencia, ¿no? Que puede prolongarse varios meses. En la fase de convalecencia, el paciente va a presentar cefalea, cansancio fácil, artromialgias, ¿no? Y puede venir a la consulta por esas molestias. Entonces, el tratamiento que se da es sintomático, ¿no? Y se le explica, bueno, ese es el curso, la evolución natural de la enfermedad y en el tiempo le va a ir pasando, ¿no? Pero se puede dar tratamiento sintomático, ¿no? Vamos a regresar a una diapositiva anterior para explicar una situación que es importante, ¿no? Estábamos acá en la fase crítica, que hemos dicho 24 a 48 horas, o sea, entre 1 a 2 días, y esta fase crítica se presenta después del tercer día, ¿no? Con la efervescencia. Acá dijimos que es importante el manejo enzimático con C, o sea, encima del paciente, a la cabecera del paciente. Y si nos fijamos, el dengue dura más o menos una semana, todo, ¿no? Toda la enfermedad es más o menos una semana. Difícilmente pasa de la semana. Entonces, si tenemos un paciente con fiebre que viene con, vamos a ponerle 10 días, 2 semanas de enfermedad, eso va a ser difícil que se trate de dengue, ¿no? Pero si tiene una semana o menos de ese tiempo con fiebre, con exantema, sí, es una buena posibilidad de dengue, ¿no? Y considerando la posibilidad que haya estado en una zona endémica, ¿ya? Entonces, eso hay que remarcar, ¿no? El dengue difícilmente dura más de una semana, el tiempo de enfermedad. ¿Mm? A continuar, estábamos aquí. Continuamos. Entonces, hace instantes le mencionaba que la clasificación actual no es difícil, ¿no? Tenemos dengue sin signos de alarma, dengue con signos de alarma y dengue severo, ¿no? Ya hemos definido cuáles son los signos de alarma, ¿sí? Entonces eso ya no lo vamos a repetir, ¿cierto? Ya sabemos cuáles son signos de alarma. Y faltaba definir el dengue severo, ¿no? Porque hemos hablado algo de la fisiopatología. El principal es el escape severo de fluidos, el shock hipovolémico. A eso se agrega hemorragia severa, pero faltaba definir daño severo de órganos. Eso sí no hemos definido, ¿no? Entonces, daño severo de órganos a nivel hepático, ¿no? Transaminasas encima de 1000. ¿No? Miren esto, transaminasas encima de 1000. O sea, es similar a una hepatitis viral, ¿no? De hecho, es una hepatitis viral, pero en este caso es por el virus dengue, ¿no? Transaminasas encima de 1000. Trastorno del sensorio, ¿no? A nivel de miocardio va a haber bradicardia, ¿sí? Porque el virus dengue tiene tropismo por el miocardio, entonces va a haber bradicardia. ¿Listo? Trastorno del sensorio definido por una escala de Glasgow menor a 15, ¿no? Pues es la escala que usamos, la de Glasgow menos de 15, ¿sí? ¿Listo? Correcto. Entonces, ese es el dengue severo, daño severo de órganos, ¿no? Entonces, en un paciente, cuando sospechamos de dengue o viene a la emergencia, al establecimiento de salud con un cuadro sugestivo de dengue,
cómo hacemos el diagnóstico, eh, cómo terminamos la fase, la severidad de la enfermedad, es en base a algunas preguntas, ¿no? Primero tenemos que preguntarnos, ¿es dengue lo que estamos viendo, lo que estamos atendiendo? Ahora, si es dengue, ¿qué fase del dengue es? ¿Fase febril, fase crítica o fase de recuperación? ¿Existen signos de alarma? ¿Cuál es el estado de hemodinamia e hidratación en el paciente? ¿Tiene choque? ¿No? Esas preguntas tenemos que hacernos e ir respondiéndolas. Entonces, en el manejo clínico del dengue se han determinado tres grupos para fines de manejo, ¿no? Eso es un enfoque práctico. Entonces, tenemos el grupo A, o sea, pacientes con dengue grupo A. Son aquellos pacientes que tienen dengue sin signos de alarma. Grupo A, ¿no? Vamos a hay que recordar, los pacientes de grupo A, o sea, dengue sin signos de alarma, el manejo es ambulatorio, ¿no? O sea, es una mnemotecnia A, ambulatorio, ¿no? ¿Listo? Grupo A, manejo ambulatorio. Los pacientes del grupo B, que hay grupo B1 y grupo B2, ¿no? El grupo B1, o en el grupo B1 encontramos pacientes con dengue sin signos de alarma que tienen una afección asociada o riesgo social, ¿no? Afección asociada o riesgo social. Afección asociada, por ejemplo, ahorita vamos a mencionar algunos ejemplos, después en una diapositiva vamos a explicar más, ¿no? Pero afección asociada, un ejemplo, una cardiopatía, ¿no? Nefropatía, hepatopatía, pacientes diabéticos, pacientes obesos, ¿no? Los extremos de la vida, lactantes, personas de tercera edad, pacientes con síndrome de Down, ¿no? Esas son afecciones asociadas, ¿no? O riesgo social. Por ejemplo, si el paciente vive lejos del establecimiento de salud, ¿no? Aunque no tenga signos de alarma, pero si vive lejos de salud, del centro de salud va a ser riesgoso para que regrese si es que presenta algún signo de alarma, ¿no? Por poner otro ejemplo, ¿no? Que tenga dolor abdominal intenso, si está solito, vive lejos, no va a haber quien lo traiga al establecimiento de salud, ¿no? O de repente no hay un medio de transporte confiable o adecuado para que regrese al centro de salud o al establecimiento de salud. Eso es riesgo social, ¿ya? Pues esos casos, aunque no tenga signos de alarma, por riesgo social o por afección asociada, se recomienda internamiento y se clasifica en el grupo B1, ¿sí? Aquellos pacientes que tienen dengue con signos de alarma es grupo B2 y también debe ser internado, hospitalizado. Y donde se van a internar en las unidades de vigilancia clínica, se llama UBICLIN. Ahí se interna, ¿ya? Todo esto pertenece al grupo B, ¿no? Grupo B1, dengue sin signo de alarma con afección asociada o riesgo, y el grupo B2, dengue con signos de alarma. El grupo C, pacientes con dengue grave, que ya hemos definido cómo es dengue grave, ¿no? Con hay afectación de órganos. Estos pacientes van a UCI, manejo de emergencia, ¿ya? UCI, ¿listo? Entonces, en el grupo A, ya sabemos, son pacientes con dengue sin signos de alarma, sin afección asociada, sin riesgo social, ¿no? Esos pacientes pueden ser enviados a su casa y se le va a indicar que en su casa continúen hidratándose, ¿no? Con sales de hidratación oral, deben tener la vía oral, pues, intacta, orinar por lo menos una vez cada 6 horas, no tiene signo de alarma, especialmente cuando sea la fiebre, hematocrito estable, no hay condiciones coexistentes, no hay riesgo social. Estos pacientes deben ser evaluados diariamente para determinar la progresión de la enfermedad y aparición de signos de alarma hasta que estén fuera del periodo crítico. Correcto. Entonces se les dice que regresen al establecimiento de salud para evaluarlos, ¿no? Con hemograma hasta 48 horas después de la caída de la fiebre, según posibilidades. ¿Y qué cosa es lo que vamos a monitorear? La evolución de la enfermedad, la efervescencia, porque hemos visto que la efervescencia es que comienza en la fase crítica y puedan aparecer los signos de alarma, ¿no? El aumento del hematocrito con caída rápida y concomitante en las plaquetas, que es signos de alarma, y la aparición de los otros signos de alarma que ya conocemos, ¿no? Hepatomegalia mayor de 2 centímetros, dolor abdominal continuo intenso, vómitos persistentes, derrames en serosas y los otros, ¿no? Los otros signos de alarma.
¿Qué cuidados deben tener estos pacientes en la casa? Reposo en cama, ¿ya? Pero hay que explicarle bonito al paciente qué es reposo en cama, porque en alguna oportunidad un colega que trabajaba en Satipo, que es selva de Junín, ¿no? Nos contó que había indicado a un paciente con dengue, pero dengue del grupo A, ¿no? Clasificado como grupo A, o sea, para manejo ambulatorio, que repose en cama. Y el paciente en la noche tuvo relaciones sexuales con su pareja, con su esposa. Al día siguiente vino descompensado y se tuvo que internar, pues en la UBICLIN, unidad de vigilancia clínica, ya estaba mal. Pero el médico le explica, pero yo dije que te reposaras en cama, ¿qué pasó? Me dijo, pero Torio estaba en cama, estaba reposando, ¿sí? Entonces hay que explicarle bien qué cosa es reposo en cama, ¿no? Que no tiene que hacer ninguna actividad, porque si realiza alguna actividad va a potenciar al virus dengue. Luego tenemos la ingesta apropiada de líquidos, 5 vasos o más en adultos y en su proporción en niños, ¿no? Leche, jugo de frutas, solución salina isotónica, agua de arroz o sopa, ¿ya? Agua pura no se recomienda, sino tiene que ser agua con electrolitos, ¿ya? Porque si dices agua pura puede causar trastornos hidroelectrolíticos. Para la fiebre, solo paracetamol, no más de 4 gramos al día en adultos y dosis según kilo de peso en niños, ¿ya? Solo paracetamol. Compresas para la fiebre, buscar y eliminar los criadores de mosquitos en la casa y los alrededores. No se recomienda AINES, ¿no? O sea, ácido salicílico, acetilsalicílico, diclofenaco, naproxeno, ¿ya? Porque estos pacientes pueden desarrollar pues, fenómenos de sangrado, hemorragias, ¿no? Y con los AINES empeoraríamos los cuadros, ¿no? Si los pacientes están tomando uno de estos medicamentos, deben consultar con el médico la conveniencia de continuar los mismos. Antibióticos tampoco, porque esta es una enfermedad viral, entonces no se recomienda antibióticos, ¿no? Entonces, para la fiebre, solo paracetamol, está contraindicado AINES, ¿sí? ¿Listo? Y antibióticos tampoco, porque es una enfermedad viral. Si aparecen los signos de alarma, que eso ya conocemos, entonces el paciente inmediatamente debe regresar al establecimiento de salud, ¿sí? O sea, la presencia de signos de alarma obliga a que el paciente regrese al centro de salud. Bueno, eso con respecto al grupo de pacientes de la letra A, ¿no? De manejo ambulatorio. Los del grupo B1, ¿no? B1 son aquellos pacientes que no tienen signos de alarma, pero que presentan afección asociada o riesgo social, ¿sí? Entonces, aquí están las condiciones existentes o afecciones asociadas, ¿no? Embarazo, los extremos de la vida, pacientes lactantes o de tercera edad, pacientes obesos, diabéticos con insuficiencia renal, ¿no? Enfermedades hemolíticas crónicas. Miren, estas condiciones se parecen bastante a lo que está ocurriendo ahora con los pacientes COVID, ¿no? ¿Listo? Estas condiciones ponen en riesgo, ¿no? De hacer formas graves de COVID, ¿eh? Se parece bastante, ¿no? Y son enfermedades virales. ¿Qué más? Entonces, condiciones coexistentes, afección asociada o riesgo social. Ejemplo, paciente que vive solo, ¿no? Que vive lejos de los servicios médicos o no tiene medio de transporte confiable, los que mencionábamos hace instantes. Si el paciente desarrolla en su casa dolor abdominal intenso, de repente le impide movilizarse por sus propios medios, si no tiene una persona que le ayude, puede quedar ahí, ¿no? Morir en su casa. ¿Sí? Si no hay un medio de transporte confiable, también se puede empeorar en el camino y fallecer. ¿Ya? Entonces, en esos casos, si no se cuenta con esos medios, es mejor hospitalizarlo, aunque no tenga signos de alarma, ¿sí? Y eso pertenece al grupo B1. El grupo C son aquellos pacientes, ya sabemos, que requieren manejo de emergencia, de cuidados intensivos, ¿no? Acá lo principal, o sea, el principal efecto que tiene el virus en estos pacientes es el shock hipovolémico, la pérdida de grandes volúmenes de plasma, no son extravasación, ¿sí? Escape severo de fluidos con shock, con choque. Asociado a ello tenemos sangrado severo y daño severo de órganos que ya hemos definido, ¿no? Las transaminasas más de 1000, ¿no? Acá un comentario, ¿no? Transaminasas más de 1000 y los pacientes van a cursar con ictericia.
Entonces, pacientes con síndrome ictérico febril en el diagnóstico diferencial también entra dengue. ¿Ya? Si viene de zona endémica, dengue, y el paciente tiene síndrome ictérico febril, en diagnóstico diferencial entrará dengue. ¿Sí? Estos pacientes pueden tener trastorno del sensorio, escala de Glasgow menos de 15. Esta es la escala británica que no usamos, la de Glasgow sí, con menos de 15. Daño miocárdico con bradicardia o disminución de fracción de eyección del ventrículo izquierdo, porque mencionamos que el virus dengue tiene tropismo por el miocardio. Este es el rash los primeros días, ¿no? Primeros días digamos, segundo o tercer día aproximadamente de enfermedad. Es un rash difuso, mire, difuso, ¿no? En todo el cuerpo, con prurito, difuso. ¿Ya? Y otra característica es que con la, con la vitopresión, con la digitopresión, se van a ver ahí las zonas pálidas, ¿no? De la piel, ¿no? Eso es con la presión, ahí desaparece el rash. Este es un niñito, ¿no? Niñito con dengue que tiene el rash característico, ¿no? Difuso. Fíjese, el día de enfermedad, segundo, esos son los primeros días, segundo o tercer día. ¿Qué otra característica? Los pacientes están postrados, con congestión, ¿no? La viremia, pues, está en ese momento, ¿no? En su máxima expresión, ¿sí? Y esta es una teoría que trata de explicar por qué se producen los casos de dengue severo, ¿no? Esta es una teoría, ¿ya? Del doctor Halsted, ¿no? Así se llama el doctor. Entonces, imaginemos nosotros que un paciente fue infectado por el virus dengue tipo 1, por el serotipo 1. Entonces, este paciente va a desarrollar anticuerpos contra el serotipo 1, ¿no? Y estará protegido en una siguiente infección, pero contra el serotipo 1. Ahora, resulta que este paciente es infectado por el virus dengue tipo 2, ¿no? Tipo 2, ¿sí? Pero tiene en su cuerpo anticuerpos contra el 1, que está acá, que parece un trinche, ¿no? Un tenedor, ¿sí? Estos son anticuerpos no neutralizantes, ¿sí? Se unen con el virus dengue 2, no lo neutraliza completamente, se forma un complejo, ¿no? Anticuerpo no neutralizante virus dengue y es fagocitado por esta estructura que es el macrófago, ¿no? Fagocitado. De esa interacción, o sea, después de la fagocitosis del anticuerpo neutralizante con el virus dengue 2, ¿no? Esa interacción, después de la fagocitosis, se liberan las denominadas interleuquinas, ¿no? Interleuquinas, ¿no? Ahí está, ¿no? Miren, acá está representado el macrófago, este es el virus dengue, este es el anticuerpo no neutralizante, hay interacción, ¿no? El macrófago con este complejo anticuerpo virus dengue, anticuerpo no neutralizante virus dengue, interacción, también participan los linfocitos CD8, CD4, y lo que estamos viendo es la gran liberación de citoquinas, ¿no? Y las citoquinas son las responsables, ¿no? Del aumento de la permeabilidad vascular, la extravasación de plasma, ¿no? Esta es una teoría, ¿no? La teoría del doctor Hasted se llama también hipótesis de amplificación dependiente de anticuerpos, así se llama, ¿no? Hipótesis de amplificación dependiente de anticuerpos. Es una teoría para explicar los casos de dengue severo, ¿no? Sin embargo, miren, esto ya son últimas investigaciones. Lo que se ha visto, ¿no? Que el síndrome de permeabilidad vascular es raro en una segunda infección heterotípica, o sea, por un virus, por un serotipo diferente. Entonces, ahora el objetivo es identificar los individuos que están en riesgo y comprender aquellos que desarrollan versus aquellos que quedan con infección silente, ¿no? Entonces, todavía es investigación, ¿no? Por eso le mencionaba que es una teoría, ¿no? Que trata de explicar, ¿no? Esto es más en extenso lo que hemos explicado, pero recordar, ¿no? Que lo que va a ocurrir es liberación de las mediadores inflamatorios, una tormenta de citoquinas, ¿no? Que también ahora se está hablando en el COVID, ¿no? La tormenta de citoquinas. Entonces, se revelan estas citoquinas inflamatorias y pueden ocasionar coagulación intravascular diseminada, ¿sí? Además del aumento de la permeabilidad vascular, ¿no? Ahora, hemocinas, pero les dije al comienzo, ¿no? Cuando viendo la estructura del virus dengue, miren, acá está el NS1, ¿no?
es una proteína no estructural importante, ¿no? Del virus dengue. Este virus, el NS1 va a interactuar con el endotelio, el glicocálix, ¿no? ¿Sí? Interactúa y va a hacer que aumente la permeabilidad de los vasos, ¿no? ¿Sí? De los vasos sanguíneos. Y dentro de los vasos sanguíneos, en el plasma, vamos a tener proteínas que actúan en la coagulación, ¿sí? Entonces, si se pierde proteínas, ¿no?, de la coagulación por extravasación del plasma, ¿sí?, lo que va a presentar el paciente va a ser sangrado, ¿ya? Entonces, también tener presente eso, porque uno cuando revisa los exámenes auxiliares, ¿no?, el hemograma, y un paciente ve que hay trombocitopenia y el paciente está sangrando, lo primero que piensa, ¿no?, de una manera lógica, ¿no? Ah, ya, está sangrando, debe ser por la trombocitopenia, pero en el caso del dengue no es por una trombocitopenia, perdón, el sangrado no es por eso. Una de las explicaciones es lo que estamos mencionando, ¿no? Que se pierde las proteínas que participan en la coagulación durante la extravasación y eso explicaría el sangrado, ¿ya? No hay una correlación entre la trombocitopenia y el sangrado del paciente, ¿sí? Entonces, esta proteína no estructural NS1 va a interactuar con los receptores TLR4, Toilar receptors, en la superficie de monocitos, de macrófagos y células endoteliales, y van a liberar las citoquinas, ¿no?, que hemos visto hace instantes, ¿no?, la liberación de citoquinas. Entonces, estos son mecanismos no amplificadores, o sea que no son dependientes de los anticuerpos, ¿no? Estos anticuerpos eh, que se producen por la presencia de virus dengue, ¿no?, van a dirigirse contra proteínas estructurales y no estructurales de virus dengue y además tienen reacción cruzada contra las plaquetas, ¿no? Esto va a explicar la trombocitopenia, ¿sí? Pero ya dijimos que la trombocitopenia no tiene una relación directa con el sangrado, ¿no? Además, estos anticuerpos tienen reacción cruzada con las proteínas de la coagulación, con fibrinógeno, con plasminógeno y otros. Y esto también explicaría el sangrado de los pacientes. Y tiene reacción cruzada con la célula endotelial, ¿no? Proteínas integrinas y adhesivas, ¿sí? Entonces, miren, ¿no? Dengue puede producir síndrome febril exantemático, ictérico febril y también ictérico febril hemorrágico, ¿sí? Y ya estamos mencionando varias veces, este sangrado no tiene relación con la trombocitopenia, al parecer se debería a otras causas que hemos explicado, ¿no? La extravasación de plasma, donde se pierden proteínas que participan en la coagulación, ¿sí? Anticuerpos que tienen reacción cruzada contra las proteínas de la coagulación, ¿no? Esa sería la explicación del sangrado, ¿ah? Miren, también hay sangrado en, en el ojo, ¿no? Equimosis en conjuntivo ocular, también. Este es el rash de salida, así le llaman, ¿no? Al sexto día, ¿no? Porque hemos dicho que más de 7 días es difícil ya que sea dengue, ¿no? Es un tiempo de enfermedad de 7 días. Al sexto día se presenta el rash en islotes, islas blancas en un mar rojo, que acá no se ve tan bien. En la siguiente diapositiva lo vamos a apreciar mejor. El rash en islotes, acá está, ¿no? Islas, o sea, piel pálida, rodeada de mar rojo. Esos son el rash en islotes, ¿ya? Ese rash es de salida, o sea, cuando el paciente ya está terminando la fase febril, ¿no?, la fase aguda, ¿ya? Sexto día, sexto, séptimo día. Entonces, criterio de alta, cuando el paciente no presenta fiebre por al menos 48 horas, por 2 días. Mejoría clínica manifiesta, ¿no? El paciente prefiere sentirse mejor, con más apetito, hemodinámicamente estable, buena diuresis, no hay distrés respiratorio. Normalización o mejoría de los exámenes de laboratorio. Miren esto importante. Tendencia al aumento de plaquetas, ¿no? No dice plaquetas normales, ¿no? Por lo que les estaba mencionando, ¿no? No hay una relación del sangrado con el número de plaquetas, ¿no? Con recuento plaquetario. Entonces, tendencia al aumento de plaquetas. Se puede darle de alta, pero viendo que la plaqueta se está incrementando, no que están normales, ¿no? Usualmente precedido por aumento de leucocitos. Como es infección viral, los pacientes van a tener inicialmente leucopenia, ¿no? Y el hematocrito estable.
¿no? Mencionamos que va a haber un aumento del hematocrito por hemoconcentración, ¿no? Por pérdida de plasma. Esos son los criterios de alta. ¿Ya? Listo. Para los pacientes, perdón, del grupo B, que van a ser internados en la unidad de vigilancia clínica intensiva, esta unidad de vigilancia clínica intensiva, en esta unidad debe haber hoja de monitoreo para monitoreo estricto del paciente, funciones vitales, balance hidroelectrolítico, ¿no? Su mosquitero, y va a estar compuesto, o al menos debe tener un médico, una enfermera y un auxiliar de enfermería, ¿no? Entonces, el grupo B, que a su vez se divide en grupo B1 y B2, y es pacientes que tienen dengue con signos de alarma, eso pertenece al grupo B2, ¿no? Dengue con signos de alarma. En ellos tenemos que iniciar de inmediato la hidratación por vía endovenosa, ¿sí? Y tratar de iniciar la vía oral lo más rápido posible, en cuanto lo permite el paciente. Si no hay vómitos o trastorno del sensorio, también, además de la vía endovenosa, podemos dar hidratación vía oral, ¿no? Y se recomienda soluciones cristaloides, como cloruro de sodio, al 9 por mil, es suero fisiológico, ¿no? Según esquema de hidratación, que es el que estamos viendo ahí, ¿no? ¿Ya? Miren, si es el grupo B1, que ya sabemos, ¿no? El grupo B1 es el grupo de pacientes sin signos de alarma, ¿no? Sin signos de alarma, pero que tienen condiciones coexistentes, afección asociada o riesgo social, ¿sí? Entonces, en estos pacientes, ¿no? Como no tiene signo de alarma, podemos darle una hidratación dosis de mantenimiento, que es 2 a 3 mililitros por kilo por hora, ¿no? Y se pasa en una hora, ¿ya? ¿Listo? Pero estamos monitorizando, no estamos en la hoja de monitoreo, estamos viendo las funciones vitales, presión, frecuencia cardíaca, respiratoria, temperatura, etcétera, diuresis, haciendo balance, y lo dejamos con una hidratación de mantenimiento a esta velocidad, ¿no? Si es que el paciente presenta hipotensión o desarrolla signos de alarma, ¿no? Ya podríamos indicarle por vía endovenosa, ¿sí? Y esta es la otra guía, ¿no? Nos va a servir para la hidratación por vía endovenosa, ¿sí? La velocidad de infusión. Este es para el grupo B2, o sea, son pacientes con dengue que tienen signos de alarma, ¿sí? Entonces, el grupo B2, dengue con signos de alarma, pero que no es dengue severo. La velocidad de infusión 20 mililitros por kilo, podemos dar hasta 3 bolos, y luego vamos bajando. 10 mililitros por kilo por hora, ¿no? En una hora, revaluamos, ¿no? Luego 5 a 7 mililitros por kilo por hora, 2 a 4 horas, realmente una hora, revaluamos, y así, ¿no? Sucesivamente, hasta dejarlo en dosis de mantenimiento, o sea, 3 mililitros por kilo por hora, ¿no? ¿De qué va a depender que yo siga bajando? Bueno, del monitoreo, de las funciones vitales, el balance hídrico, y especialmente, ¿qué cosa? La presión arterial media, ¿no? ¿Listo? La presión arterial media que debe estar más de 70, ¿no? Pero existen unas tablas de acuerdo a la edad para saber qué presión arterial media le corresponde al paciente, ¿no? Si hay empeoramiento del estado hemodinámico, a pesar de que yo sigo estas reglas, entonces aumento la velocidad a 20 mililitros por kilo por hora, estoy aquí, ¿sí? Entonces, ¿por qué es importante seguir estas reglas? Porque si yo lo hago, o sea, si hago la hidratación pensando que el dengue es como reponer volumen en un paciente deshidratado por diarrea, lo puedo encharcar, ¿no? Hacerle daño, es peligroso. Por eso se ha establecido esta velocidad de infusión, ¿no? ¿Listo? Entonces la idea es que yo mantenga la presión arterial media encima de 70. Si está menos de 70, le subo el goteo, ¿no? Y si está encima del límite superior de la presión arterial media, tengo que bajar. Y así, estar jugando, por así decirlo, entre comillas, con la velocidad de infusión. Pero ya mencionamos, debemos estar las 48 horas, o sea, la fase crítica a la cabecera del paciente, manejo enzimático. ¿Eh? En todo momento hay que ver la hipotensión, o sea, monitorizar presión arterial media y los signos de alarma, ¿sí? Ese es el grupo B2. Esto también es lo que mencionábamos, ¿no? Existen tablas de presión arterial media, ¿sí? Para las edades, ¿no? En niñitos es sumamente importante, ¿no? Que está, miren, hasta los 18 años, ¿no? Miren, no sé si se ve la diapositiva, creo que sí. Entonces acá hay una presión arterial
mínima y máxima, ¿no? Fíjese, en mayores de 18, ¿no? La mínima es 70, entonces más de este valor debe estar, ¿no? Más de 70, ¿sí? Es lo recomendable, la presión arterial. Si está menos de 70, bueno, de acuerdo a la guía de infusión voy regulando, ¿no? ¿Ya? Entonces esto me sirve para el manejo fino de los pacientes con dengue, la hidratación de pacientes con dengue. Pues, ¿cómo definimos un caso probable de dengue sin signos de alarma? Es toda persona con fiebre reciente de hasta 7 días de evolución que estuvo en los últimos 14 días, que es el periodo de incubación máxima, ¿no? Dijimos que es 3 días el mínimo y 14 días el máximo, entonces fiebre reciente de hasta 7 de evolución que estuvo entre los últimos 14 días en área con transmisión de dengue o se encuentra infectada por Aedes aegypti y además presenta por lo menos dos de los criterios que vamos a mencionar a continuación: artralgias, mialgias, cefalea, dolor ocular o retroocular, dolor lumbar, rash, ¿no? Y no se evidencia signos de alarma. ¿Sí? Entonces, ese es un caso probable de dengue sin signos de alarma. En el diagnóstico diferencial, también antiguamente el más importante era influenza, ¿ya? El diagnóstico diferencial más importante. Se parecía al dengue. Hasta ahora, ¿no? Se parece. Y luego otros, ¿no? Malaria, Bayar, Oropuche, encefalitis equina venezolana, meningococemias. O sea, enfermedades que puedan causar fiebre y rash, ¿no? Sarampión, rubiola, meningococemia, perdón. Todas ellas pueden causar, ¿no? Síndrome febril o fiebre y exantema. Pero ya sabemos en la actualidad los diferenciales más importantes son chikungunya y Zika, ¿sí? Porque dan síndrome febril exantemático y se parece bastante al dengue, ¿no? Entonces, clínicamente algunas cosas que nos podrían ayudar a diferenciar, ¿no? Aunque esto tampoco es exacto, ¿sí? Pero nos podría ayudar a diferenciar, ¿no? Con sus limitaciones, ¿no? Entonces, los pacientes con chikungunya, ¿sí? Presentan artritis. O sea, además de artralgia, artritis, ¿no? Artralgia es el síntoma, dolor, artritis, si es que hay inflamación de las articulaciones, ¿no? ¿Listo? Miren, el exantema también es más intenso en el chikungunya, pero la característica principal, ¿no? La artritis, ¿ya? Puede haber conjuntivitis, puede haber las fiebres de menor grado comparado con el dengue, ¿ya? Ese chikungunya. Puede haber edema también, infección por virus Zika, ¿no? Por virus Zika, ¿qué es lo que marca el cuadro? Conjuntivitis. Y hay casos sin fiebre y conjuntivitis solamente, ¿ya? Por eso están viendo acá fiebre no tan intensa, ¿no? El exantema es más marcado, ¿no? Más que en el dengue, más que en el chikungunya, en el Zika, el exantema. ¿Listo? Hay artralgia sin artritis, ¿sí? Y entonces, eso es clínicamente lo que les menciono que tiene sus limitaciones. En la práctica, cuando tenemos un paciente con síndrome febril exantemático, ¿no? Que viene de zona endémica, bueno, lo vamos a manejar como dengue. Y le vamos a pedir sus pruebas, pero para hacer descarte de dengue, de chikungunya, de Zika, ¿ya? Pero se maneja como dengue. ¿Por qué lo manejamos como dengue? Porque de los tres, este es el que puede revertir, o puede tener mayor gravedad, ¿no? De estos tres, ¿no? Chikungunya y Zika, la evolución, y a veces es benigna, pues, ¿no? Pero el dengue sí puede evolucionar de forma severa. Entonces hay que manejarlo, o ponernos en el peor escenario y lo manejamos como dengue. Un paciente que tiene fiebre y exantema, ¿no? Síndrome febril exantemático, en nuestros diferenciales consideramos dengue, chikungunya y Zika. ¿Sí? Para el diagnóstico de la enfermedad virus dengue es indispensable, al menos, ¿no? Nuestro hematocrito, recuento plaqueto, o sea, hemograma. Eso sí, de todas maneras, ¿no? Si lo requiere el paciente, ¿no? Y en el hematocrito ya sabemos, tenemos que ver incremento de hematocrito, caída de las plaquetas. Si lo requiere el paciente, le pediremos velocidad de segmentación globular, proteínas totales, ¿no? Electrolitos en sangre, análisis de gases arteriales, urea, creatinina, glicemia, pruebas hepáticas. Eso va a depender del paciente. Si es que es un paciente con criterios, ¿no? Me parece que clínicamente podría corresponder a dengue severo, si está con shock, ¿no? Pues tendría que pedirle más exámenes, todos los exámenes que están viendo aquí.
y ver, ¿no? Si reúne criterios de dengue severo, o sea, transaminasas elevadas más de 1000, ¿no? Escala de Glasgow menos de 15, disminución de fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Entonces, con eso ya voy sumando puntos a favor de un dengue severo, ¿no? El diagnóstico de laboratorio, ¿sí? Lo que ustedes están viendo primero aquí, cultivo en ratones, cerebro ratón lactante, o aislamiento viral en cultivo de tejidos y mosquito. Este es riñón de mono, células Vero, 6036 es tejido de mosquito. Esto se hace en laboratorios de investigación, ¿no? No es algo que se pida de rutina, pero hay que conocer, ¿no? Que el virus dengue se puede cultivar en CRL, ¿no? Cerebro ratón lactante, también en células Vero, riñón de mono, y C636 es tejido de mosquito. Ahí se puede cultivar, ¿no? Esta prueba sí no usamos, anticuerpos moleculares IFA no. Diagnóstico sí es serológico a través de prueba de ELISA, o sea, el ELISA me sirve para detectar las inmunoglobulinas, los anticuerpos, ¿ya? Anticuerpos contra IgM, ¿no? Contra virus dengue. Y las pruebas moleculares, ¿no? La detección molecular a través de PCR, reacción cadena polimerasa en tiempo real, ¿no? Entonces, vamos a explicar luego en qué momento se solicita, ¿sí? Vamos a explicar luego en qué momento se solicita. Tenemos también la prueba de detección antígeno NS1. En la diapositiva estamos mostrando prueba inmunocromatográfica, ¿no? Miren, este es el control, o sea, negativo, y acá es positivo cuando aparece una banda roja, ¿no? Entonces dice que con la conclusión que ha detectado antígeno NS1. Sin embargo, esto no se recomienda, ¿no? La prueba inmunocromatográfica porque su sensibilidad, su especificidad es muy buena, ¿no? La recomendación es detectar antígeno NS1 por prueba de ELISA, ¿ya? Prueba de ELISA sí, esa sí tiene. Son más confiables, mejor rendimiento. La inmunocromatográfica no tiene sus falsos positivos, falsos negativos, no es tan certera, ¿ya? Pero la prueba de ELISA para detección antígeno NS1, esa sí se recomienda. Y estas son pruebas que han diseñado, se han sido creadas en nuestro país, el Instituto Nacional de Salud, ¿no? Para detectar IgM, se llama Tariki, ¿no? Son pruebas de ELISA de captura, para detección de inmunoglobulina M, ¿no? Tariki en quechua significa lo hallé, lo encontré, ¿no? Pues solo han puesto así, Tariki IgM. La ventaja de estas pruebas es que en pocas horas, 2 o 4 horas, ¿no? Tenemos el resultado, ¿ya? De serología, o sea, IgM para el virus dengue. Y eso permite hacer el diagnóstico. Entonces, en esta gráfica vamos a explicar en qué momento solicitar las pruebas, ¿no? Cuándo son importantes las pruebas que hemos mencionado. Entonces, acá está, ¿no? Este es el antígeno para el virus dengue, o sea, NS1. Hemos dicho que mejor es la prueba de ELISA, ¿no? Entonces, en los primeros días, en los 5 primeros días de enfermedad, será útil detección de antígeno NS1 a través de prueba de ELISA y también las pruebas moleculares acá. PCR, ¿no? PCR en tiempo real, en los primeros días, primeros 5 días. Después del quinto día, como ustedes están viendo, comienza a elevarse IgM. Entonces la serología yo lo voy a pedir después del quinto día, ¿sí? Antes podría pedirla, sí, puedo pedirla, no, nadie me impide, pero debo tener presente que lo más probable es que salga negativo acá, ¿sí? Entonces después tendría que solicitarle, ¿no? Otra prueba y voy a ver la seroconversión, va a estar negativo primero y luego va a salir positivo, ¿ya? Entonces tener presente los tiempos, ¿ya? En relación a IgG, fíjense, a partir del 10.º día es que se incrementa IgG, ¿sí? Antes no, o sea, antes del 10.º día no, ¿para qué le voy a pedir IgG? No va a salir positivo, ¿sí? Y el incremento en 4 veces los títulos de IgG tiene valor diagnóstico, ¿no? Porque vean cómo se va incrementando, ¿no? IgG. Entonces, puedo pedir IgG acá y 2 semanas después aproximadamente pido otro IgG y voy a ver que incremento 4 veces los títulos, ¿no? También tiene valor diagnóstico, ¿ya? Pues vamos a repetir el antígeno NS1 por ELISA, no por inmunocromatografía, útil en los primeros días, ¿no? Hasta el quinto día. Lo mismo las pruebas moleculares aquí, ¿no? PCR, reacción de cadena polimerasa, aquí, ¿no? ¿Listo? Del quinto día en adelante,
las serológicas, IgM, y a partir del 10.º día IgG. Y yo puedo pedir pareado, ¿no? O sea, una muestra aquí, día 10 o después de IgG, y más o menos 2 semanas después otra. Y voy a ver el incremento de IgG en 4 veces. Eso también tiene valor diagnóstico. ¿Listo? Las barreras contra mosquitos solo son necesarias hasta que baje la fiebre, para evitar que los mosquitos, el Aedes aegypti, piquen a los pacientes y adquieran el virus, ¿no? Hay que mantener al paciente en una habitación con tela metálica o bajo un mosquitero, como estamos viendo en esta diapositiva. ¿Sí? Esto para evitar la transmisión del virus a través de los vectores. La vigilancia y control, entonces, ¿cómo vigilamos esta enfermedad? Que es una enfermedad metaxénica, o sea, transmitida por vectores, a través de la vigilancia del síndrome febril, ¿no? Y control vectorial integrado, SIT, con participación de la comunidad, porque sabemos que el problema ocurre cuando las personas, ¿no? Tienen recipientes con agua, ¿sí? Son los criaderos de las larvas que explicamos hace instante, ¿no? Ahí está el problema, pues, ¿no? El tener recipientes con agua. Aquí también, ¿no? En los cementerios, pues la recomendación es en el cementerio, los maceteros debe estar con arena, no con agua, porque aquí también puede desarrollar, ¿no? Aedes aegypti, la larva, es criadero de larva de Aedes aegypti, ¿no? Si es que se utiliza agua en estos maceteros, los maceteros de cementerio, o maceteros o floreros de cementerio. ¿Sí? La limpieza adecuada de estos recipientes, ¿no? Si contiene agua peligrosa, pues ahí también puede desarrollar la larva de Aedes aegypti. Y estos materiales, ¿no? Las llantas en desuso, ¿qué más? Los baldes, las tinas, ¿no? Estos cilindros que, que contienen líquido, estos se llaman los inservibles, y ahí desarrolla la larva de esa yik. Ese término se le ha puesto, ¿no? Los inservibles. ¿Ah? Unos comentarios, ¿no? Sobre la vacuna contra el dengue, ¿no? Nuestro país no forma parte del calendario ni del grupo de vacunas que deben recibir los peruanos, ¿no? Pero sí tenemos que conocer que la vacuna contra el dengue otorga protección contra los serotipos 3 y 4, ¿no? Por eso sí hay buen rendimiento, pero miren, tiene limitada protección contra el serotipo 1, la protección contra el 2 es muy pobre, ¿no? Y se ha visto una eficacia contra hospitalización de 80%, además de un inexplicable aumento en la incidencia de hospitalización por dengue en los niños menores de 9 años en el tercer año después de iniciar la vacunación, ¿no? El inconveniente, como ustedes están viendo, ¿no? Contra el dengue 1 y el 2 no es tan bueno, ¿sí? Pues en la práctica nos protegerían adecuadamente, ¿no? Contra 3, 4, pero 1 y 2 no muy bueno, no muy buen rendimiento. Para terminar y poder pasar al siguiente tema, un caso, ¿no? Para que se entienda la teoría. Miren, esta es una paciente mujer de 25 años con fiebre de 3 días, caracterizado por cefalea intensa, náuseas y ginecorragia, procedente de zona endémica. No tiene comorbilidades. El examen físico, presión arterial 80 con 60 milímetros de mercurio, presión arterial media de 60, ¿no? Frecuencia cardíaca de 110, ¿no? Peso 50 y rash macular en tronco, ¿no? Entonces, acá tenemos que preguntarnos, de zona endémica se refiere a zona endémica de dengue, ¿no? ¿Puede corresponder a dengue? O sea, ¿podríamos catalogarlo como dengue probable? La respuesta es sí, ¿no? Porque tiene fiebre de 10 días. ¿Eh? Y viene zona endémica, sí, pues hay que considerarlo como una posibilidad, ¿no? Dengue. Además, hay ginecorragia. Ese es un signo de alarma. Y lo otro que estamos viendo hay hipotensión, ¿no? Con presión arterial media de 70, ¿sí? Pero tiene signos de alarma. Entonces lo vamos a considerar, ya no sería A, ¿no? Porque A es dengue sin signos de alarma y es manejo ambulatorio. Sería grupo B. C tampoco lo podríamos considerar porque nos faltaría más datos, ¿no? Si las transaminasas están encima de 1000, trastorno del sensorio, ¿no?
bradicardia, etcétera, eso no tenemos, ¿no? Pero B sí, ¿no? Es un paciente con dengue con signos de alarma, ¿no? B1 no, porque B1 es paciente dengue sin signos de alarma con condición coexistente o riesgo social. No tenemos esos datos, o sea, no es B1. B2 sí, ¿no? Es una paciente con dengue que tiene signos de alarma, de la ginecorragia, ¿no? Y entonces, para nosotros es B2, ¿no? Dengue con signos de alarma es B2. Y la conducta a seguir es internamiento, Ubiclin, unidad de vigilancia clínica, la hidratación parenteral, que ahorita vamos a ver cómo se hace, ¿no? Paracetamol para la fiebre, su mosquitero y el basal, al menos un hemograma, ¿no? Pero como tiene signo de alarma, podemos pedir más pruebas, ¿no? Perfil hepático, de coagulación, glucosa, creatinina, ¿no? Eso sí. Y ahí está, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer la hidratación parenteral? Ya hemos visto, ¿no? La evaluación de infusión inicial, 10 mililitros por kilo, revaluamos en una hora, luego 5 a 7 mililitros por kilo por hora, ¿no? Si la evolución es favorable, o sea, la presión arterial se está manteniendo encima de 70, se revalúa, ¿no? Vamos bajando en el goteo, ¿sí? Y al final se queda con su dosis de mantenimiento, esos 3 mililitros por kilo por hora, ¿no? Siempre hay que estar monitorizando las funciones vitales en la hoja de monitoreo, ¿no? Porque como hemos dicho, son 2 días de la fase crítica que hay que estar. Lo que dice acá, tratamiento enzimático. No está equivocado, es así, enzimático con C porque es encima del paciente, ¿ya? A la cabecera del paciente. Y eso es lo que lo va a salvar al paciente, ¿no? Que esté el personal de salud pendiente de sus funciones vitales, su hidratación, su diuresis, ¿no? Si yo por decir, me duermo ahí, me quedo dormido en la guardia y no hago este manejo fino, puedo encharcar al paciente. Entonces hay que estar controlando la presión arterial media, ¿no? ¿Ya? Y el goteo lo voy manejando, ¿no? De acuerdo al monitoreo oficial vital en la presión arterial media. ¿Listo? Entonces eso es lo que hemos querido presentarles sobre dengue. Ahora vamos a pasar al siguiente tema, que es fiebre amarilla. Bueno, fiebre amarilla es otra arbovirosis, o sea, una infección viral transmitida por artrópodos. También es una enfermedad metaxénica, ¿no? Las enfermedades metaxénicas son aquellas transmitidas. La enfermedad es infecciosa transmitida por vectores, ¿no? Entonces, esta arbovirosis es transmitida por mosquitos, ¿no? Pertenecen a la familia Flaviviridae. El género es Flavivirus. A diferencia del virus dengue, que son 4 serotipos, aquí es un solo serotipo. Y el genoma está constituido por una hebra simple de RNA. En nuestro país, hasta el año 1922, miren, ¿no? Ya va a ser un siglo, ¿no? En un siglo, o sea, hasta el año 1922 tuvimos fiebre amarilla urbana. Entonces, el último reporte, el último caso de fiebre amarilla urbana fue el año 1922, ¿no? En nuestro país, ¿ya? Y en la fiebre amarilla urbana, el vector es Aedes aegypti. Aedes aegypti. La forma silvestre, que es la que tenemos en nuestro país, ¿no? El ciclo silvestre, los vectores Haemococcus, ¿no? Y Sabetes, esos son los vectores, ¿ya? Entonces, la fiebre amarilla selvática, ¿dónde se reportan los casos? Fácil de recordar, ¿no? Selva alta y selva baja, o sea, cuencos hidrográficos de los ríos de la selva alta y selva baja, ¿no? Selva alta están los departamentos de Junín, Huánuco, Ayacucho, Puno, Pasco, Cusco. Y selva baja, Madre de Dios, Ucayali, sur de San Martín, Loreto, ¿no? Entonces, en conclusión, departamentos que tienen región selva. Ahí hay fiebre amarilla, ¿no? En costa hay fiebre amarilla, no. En región andina, sierra de fiebre amarilla, no. Selva, solo selva, selva alta y selva baja, ¿no? Entonces, cuencas hidrográficas donde se presentan los casos de fiebre amarilla. Estas zonas son zonas cafetaleras, zonas cocaleras, ¿ah? Cafetaleras, cocaleras. ¿Cuál es el contexto de esas zonas donde existe fiebre amarilla? Hay pobreza, ¿no? Extrema pobreza.
son polos de desarrollo, migración y empleo temporal. Ocurre que las personas pobres, ¿no?, de la región andina migran a la selva para trabajar y muchas de ellas no se preocupan de la vacuna para fiebre amarilla, se van selva adentro, hay huevos o sabetes, ¿no?, los vectores los pican y van a hacer fiebre amarilla. ¿Sí? Otro problema que se tiene ahí, la accesibilidad económica, cultural y geográfica a los servicios de salud, ¿no? Como están selva adentro y por esa zona no hay muchos hospitales, si hay un centro de salud o puesto de salud no va a tener toda la infraestructura para tratar un caso de fiebre amarilla, ¿sí? Entonces todo eso complica la situación. Pues lo que dice acá, ¿no? Coberturas y capacidad resolutiva de los servicios de salud. Si es un puesto de salud, un centro de salud, no va a tener de repente UCI, ventilación mecánica, instrumental de UCI para poder atender un paciente grave. ¿No? Además, los ambientes son insalubres y hay nichos epidemiológicos. Esto para que ustedes confirmen lo que hemos estado explicando. Las áreas de fiebre amarilla son departamentos que tienen región selva. Selva alta y selva baja, estos son los años 2011 y 2015. ¿No? Esto es Loreto, San Martín, Ucayali, ¿no? Y parte de selva, ¿no? Estos son selva. Acá están los ciclos epidemiológicos de transmisión de la fiebre amarilla, ¿no? Lo que tenemos mencionados en nuestro país es la fiebre amarilla selvática. Urbana tuvimos hasta 1922, ¿no? Entonces, la fiebre amarilla selvática, que es lo que hay en nuestro país, los vectores son aemagogos y sabetes. El ciclo natural se da entre primates, ¿no? ¿Listo? Entonces, aemagogos o sabetes pica un primate el virus de la fiebre amarilla y lo transmite a otro. Y así, ¿sí? Accidentalmente, el hombre va a adquirir el virus cuando se interna selva adentro a trabajar, y mencionábamos, ¿no? Personas pobres de la región andina se van a trabajar a la selva, ¿no?, para ganar algún dinerito, selva adentro, no están vacunados, son picados por hemagogos y sabetis y van a hacer la fiebre amarilla selvática, ¿sí? Ahora, esto es algo hipotético, ¿no? Suponiendo que esta persona, ¿no?, a los pocos días de haber sido picado, vamos a ponerle 2 o 3 días, regresa a la ciudad, ¿no? Y en esta ciudad hay esa Yicti, teóricamente existe la posibilidad de que, ¿no?, si esta persona es picada por esa Yicti, pueda transmitir a otra y completarse el ciclo de la fiebre amarilla urbana, ¿sí? Felizmente, esta práctica es difícil, ¿no? Porque la persona, cuando está en la etapa de viremia, son los primeros días. Segundo, tercer día es el pico máximo, 4, ¿no? Y esa persona está trabajando aquí, ¿no? La persona cuando regresa a la ciudad es en situaciones ya de fiebre, ictericia, hemorragia, con más días de enfermedad en el momento que ya se ha ido la viremia de su cuerpo, ¿no? Pero siempre ese peligro potencial, ¿no?, al menos teórico, de que pudiera presentarse fiebre amarilla urbana, ¿no? Estos son los casos de fiebre amarilla en nuestro país del 77 al 2013, ¿no? Un pequeño pico, brote, el año 95-96, ¿no? Después se ha mantenido más o menos estable. Los casos por edad, miren, lo más frecuente, el grupo población económicamente activa, de 15 a 45 años, ¿no? Es población económicamente activa, ¿no? Y si es por sexo, predomina en el sexo masculino, porque el varón es el que se va a trabajar selva adentro, ¿no? Es población joven, ¿no? Y ya estamos mencionando, la mayoría de veces no se vacunan, pues, ¿no? Esos son los que están en más riesgo de hacer la fiebre amarilla. Sobre la patogenia, el virus penetra a través de la piel mediante la picadura de mosquito infectado. Hay una replicación local, ¿no? Son captados por las células dendríticas, llevadas a los nódulos linfáticos regionales, de ahí a la sangre, y van a alcanzar varios órganos, ¿no? El hígado, los riñones, médula ósea, corazón, puede ir también el sistema nervioso, páncreas, vaso y linfáticos, ¿no? Pero principalmente es hígado, riñones, miocardio, vaso ahí, ¿no? Donde va a tener mayor afectación la persona, ¿no? Por el virus.
La replicación en el órgano blanco va a ocasionar posterior necrosis. Entonces es esto, ¿no? Haemagogus o sabetes, son los vectores de la fiebre amarilla selvática. Al picar a la persona le transmiten el virus, esto es a nivel local en la piel, ¿no? La célula dendrítica lo capta, lo lleva a los linfáticos y de ahí se disemina la sangre, hay viremia, ¿no? Va a afectar el hígado, como están viendo aquí, afecta también el riñón, ¿no? El miocardio, tiene tropismo por miocardio, el vaso, ¿sí? ¿Listo? Entonces el hígado va a evolucionar a necrosis, ¿no? Y como están viendo aquí, hay una liberación de las denominadas interleuquinas, ¿no? Citoquinas, ¿no? Participan en varias enfermedades infecciosas aquí también, ¿no? Las interleuquinas que afectan los vasos sanguíneos, ocasionando hipotensión y sangrado, y eso a su vez va a llevar a una falla renal, a necrosis tubular, ¿no? Las interleuquinas también son responsables de los casos de coagulación intravascular diseminada con sangrado, shock, anoxia, acidosis metabólica y el paciente puede fallecer. ¿Ya? Miren, no todo es por la liberación de las famosas interleuquinas. Van a existir manifestaciones extrahepáticas del daño hepático, por ejemplo, la hemorragia. Esto se produce por disminución de la síntesis de factores de coagulación vitamina K dependientes por la coagulación intravascular diseminada que hemos visto, ¿no? Debido a las interleuquinas. La hipoglicemia, porque está afectado el hígado y hay disminución de la neoglucogénesis y la glucogenólisis, ¿no? Con interrogantes no sabemos, ¿no? Es una posible explicación a la hipoglicemia, reducción de la depuración de insulina. Los pacientes hacen hipotensión, ¿no? Por hemorragia, sí, eso está demostrado. Y posiblemente por disminución de la detoxificación de sustancias vasoactivas, endotoxinas, o por disminución del flujo sanguíneo hepático, secuestro portal, ¿no? La acidosis metabólica, sí, es por hipotensión, ¿no? La perfusión a nivel de los tejidos está disminuyendo, entonces las células ya no usan la vía anaeróbica, ¿sí? Ya no la vía aeróbica, sino anaeróbica, y eso ocasiona acidosis metabólica. Hay deterioro del metabolismo de los carbohidratos y también insuficiencia renal aguda, ¿no? La insuficiencia renal, como vimos, ¿no? Consecuencia de la liberación de las interleuquinas, hay hipotensión y disminución del flujo sanguíneo renal efectivo, ¿no? Y la encefalopatía en fiebre amarilla es multifactorial, ¿no? Por hipoglicemia, por hipoperfusión, por acidosis metabólica, ¿no? Es multifactorial. Así como en dengue, ¿no? Como vimos en dengue, este es el iceberg de la fiebre amarilla y estamos viendo que la mayoría de casos son asintomáticos, ¿no? O formas leves a moderadas, la gran mayoría. Más o menos 85% de casos, ¿no? Son asintomáticos o son formas leves o moderadas. 15% aproximadamente son formas graves, ¿no? Y de este 15%, las formas graves, la mitad fallecen, la mitad se recupera. ¿Ya? Ese es el gran problema con la fiebre amarilla, ¿no? O sea, 15% de casos constituyen formas graves. Y de ese 15%, la mitad, 50% fallece, 50% se recupera. Entonces, la forma leve es aquel paciente con discreto aumento de temperatura, cefalea también leve, de duración poco corta, ¿no? Promedio 2 días, y va a la resolución. Los pacientes generalmente no acuden a establecimientos de salud, ¿no? Porque pasa solo. La forma moderada, fiebre y cefalea de inicio abrupto, con náuseas, vómitos, epístasis, puede haber ictericia y signo de Faget, o sea, la disociación pulso-temperatura. El paciente con fiebre y el pulso no se incrementa mucho, ¿sí? O no se incrementa. Pero dura poco, 2 días. Esa es la forma moderada. Y la forma grave, que dijimos que es más o menos 15%, ¿sí? Es una forma bifásica, ¿no? Que la vamos a explicar en las siguientes diapositivas, ¿ya? ¿No? Este es, ¿no? La forma grave. Tiene un cuadro clínico bifásico, ¿no? Y las dos fases están separadas por un periodo de remisión, o sea, donde cae la fiebre. La viremia va a ocurrir en la primera fase cuando el cuadro clínico es inespecífico, pocos días esta viremia, ¿no?
La segunda fase se caracteriza por difusión hepatorrenal y hemorragia, ¿no? La gran mayoría de pacientes acuden a los establecimientos de salud en la segunda fase, en la fase toxémica, donde hay difusión hepatorrenal y hay hemorragia sangrado, ¿no? Entonces van a ir a los hospitales con el denominado síndrome ictérico hemorrágico febril, ¿no? O ictérico febril hemorrágico, si ustedes quieran, ¿no? El periodo de incubación de la fiebre amarilla es de 3 a 6 días, ¿no? La transmisibilidad, o sea, la viremia, se presenta 24 o 48 horas antes de los síntomas y hasta 3 o 5 días después de iniciados los síntomas, ¿sí? El mosquito transmite el virus el tiempo que vive un mosquito, que es más o menos 6 a 8 semanas, ¿no? A veces, miren, este es en las formas graves, ¿no? Tenemos la fase congestivo, roja también le llaman periodo de infección, prodrómico, todos son sinónimos, periodo prodrómico de infección, congestivo, roja, que dura más o menos 3, 4 días, ¿no? Que están viendo 3 días. Inicia súbitamente con temperatura de 40 grados, mira, ahí se parece al dengue, ¿no? ¿Ya? Y luego de esta fase hay un periodo de remisión, o sea, donde cae la fiebre, ¿no? Posteriormente otra vez incrementa la temperatura, pero ya no llega hasta los 40 grados. Y aquí se presenta el periodo toxémico, que así, en resumen, ¿no? Para recordarlo, el paciente viene con síndrome ictérico febril hemorrágico, compromiso hepático, compromiso renal significativo. Miren, aquí ya la serología es positiva, IgM, mientras que la viremia más o menos hasta el cuarto, quinto día como máximo, ¿no? La viremia mayor es entre segundo o tercer día, aquí. ¿Ya? En total, más o menos, ¿no? La fiebre amarilla dura 7 a 10 días, ¿no? 7 a 10 días, no más. ¿Ahí está? Entonces, en el periodo de infección congestiva, roja, prodrómico también se llama, que dura 3 a 4 días aproximadamente, la viremia es en el segundo o tercer día es el pico, ¿no? Estos pacientes tienen fiebre, han visto que puede llegar hasta 40, ¿no? Escalofríos, cefalea, mialgias, dolor lumbar, congestión conjuntival, hepatomegalia, dolor abdominal. Todo esto se parece a dengue, entonces hay que hacer el diagnóstico diferencial con dengue. Luego viene, perdón, no, está bien, disculpen. Esto es para mostrar cómo es la fase de infección congestivo roja, ¿no? Las escleras congestivas, paciente con fiebre, con dolor lumbar, con mialgias, ¿no? Cefalea, muy parecida al dengue, parecida al dengue. Luego viene una fase de remisión de 48 horas, o sea, cae la fiebre, y posteriormente tenemos la fase de intoxicación. Los pacientes, en su gran mayoría, vienen en esta fase a los hospitales, ¿no? A los establecimientos de salud. Ya presentan los anticuerpos IgM, no hay viremia, ¿no? La fiebre retorna, aunque en menor grado, mire, comparen, ¿no? La ictericia ya se instala, hay insuficiencia renal aguda, hemorragia, pueden ir al coma, al shock y fallecer, ¿no? Como he dicho, que un 50% de los casos, ¿no? De formas graves, fallecen, ¿sí? Entonces, ¿cómo van a venir los pacientes? Mm, ah, en esto estamos, ¿no? En fase de intoxicación, miren, ¿no? Fase de intoxicación, o se llama también icterohemorrágica, ¿sí? Pacientes tienen fiebre, vómito negro, ¿no? Por el sangrado, hemorragias a diferente nivel, debilidad, ansiedad. Y como signos vamos a tener pacientes ictéricos, con oliguria, ¿no? Que es de mal pronóstico, hemorragias intensas, hipotensión, chocados, con postración, estupor y llegar al coma, ¿no? En laboratorio, bueno, ya hemos visto que desaparece la viremia, aparecen anticuerpos y las pruebas de función hepática van a ser anormales. Podemos tener transaminasas por encima de 1000, ¿no? Hemos tenido casos con 17.000, TGO, TGP altísimo, ¿no? La creatinina en 7, eso es posible, ¿no? Estoy hiperazoemia. Las pruebas de coagulación anormales, perfil de coagulación alterado, ¿no? Hipoglicemia y alteraciones en el electrocardiograma. Entonces, así están los pacientes, ¿no? Con síndrome ictérico hemorrágico febril, trastorno del sensorio, ¿no? Con sangrado, miren, epístasis, trastorno del sensorio, ictéricos, ¿no? ¿Listo? Trastorno del sensorio, miren, sangrado digestivo, ¿sí? Trastorno del sensorio es la fase de intoxicación o icterohemorrágica. Lo mismo acá, ¿no? Hay edema también, ¿eh? Sangrado, epístasis
gingivorragia, trastorno de sensorio, síndrome ictérico hemorrágico febril, y también con trastorno de sensorio, síndrome ictérico hemorrágico febril. ¿Listo? Entonces, la mayoría de personas infectadas, ya sabemos, presentan infección subclínica, ¿no? Y esto ya hemos estado mencionando, ¿no? Alrededor de 15% de los pacientes tienen la forma grave con ictericia, con síndrome ictérico hemorrágico febril, compromiso hepático, renal, ¿no? 50% fallece. La mayoría, la gran mayoría, mejoran en 4 días con recuperación total, ¿no? Se hacen formas leves a moderadas. En la forma grave van a presentar fiebre alta, dolor epigástrico, diarrea y vómito. Si es hemorrágico, va a ser el denominado vómito negro, ¿no? Puede haber otras manifestaciones hemorrágicas, como vimos en la diapositiva. Equimosis, epístasis, hemorragia, ginecorragia también. La función hepática va a estar alterada, transaminasas bastante altas, ¿no? Le mencionó el caso de, bueno, tuvimos un paciente agricultor, 18 años de Chanchamayo, ¿no? Pichanaki, perdón, claro, Pichanaki, cerca. Pichanaki con transaminasas encima de 17.000, TGO, TGP, creatinina más de 7. El paciente llegó al hospital en Oliguria, le hizo anuria y falleció, ya tenía varios días de enfermedad. ¿Sí? No son casos graves, ¿no? 50% fallecen en los casos graves, el resto se recupera sin secuelas. Y entre las pruebas de laboratorio, lo que hay que pedir es hemograma, albúmina, función hepática, renal, disculpen acá sedimento de orina, ¿no? Pruebas para descarte de dengue, aislamiento viral y ELISA, anticuerpo tipo IgM para fiebre amarilla. ¿No? Con eso hacemos el diagnóstico. En el hemograma, en las etapas iniciales vamos a ver leucocitosis con desviación izquierda, eosinopenia, y a partir del tercer y cuarto día, leucopenia con linfocitosis, permaneciendo desviación izquierda y la eosinopenia. ¿Mm? Esto es lo que le mencionaba, ¿no? Las transaminasas están bastante aumentadas, en general encima de 2000. El incremento es mayor a expensas de TGO, ¿no? TGO. ¿Por qué? Porque el virus de la fiebre amarilla tiene tropismo por el miocardio, ¿no? Y eso va a hacer que la TGO aumente así en esa cantidad, ¿no? Más que la TGP. La bilirrubina es a predominio directa, puede alcanzar 20 miligramos por ciento más. También aumenta el colesterol, la fosfatasa alcalina. Y la creatinina, también les mencionaba en relación al caso, ¿no? 7, ¿no? Entonces alcanza 5 o 6 veces los valores normales o más. En el examen de orina podemos ver proteinuria, hematuria, cilindruria y en los casos graves oliguria y llegar a anuria. ¿Sí? También alteración del perfil de la coagulación y coagulación intravascular diseminada. INR prolongado, consumo de fibrinógeno, plaquetas menos de 50.000. ¿Cuándo sospechamos fiebre amarilla? En un paciente que tiene fiebre hasta 7 días, con ictérico hemorrágico, no ha sido vacunado, presencia de monos en el área y hay albuminuria. Entonces, para ver si hay albuminuria, existe la prueba de calentamiento de orina, ¿no? El diagnóstico se hace con la detección de IgM, que aparece después de la primera semana, ¿no? O puede ser el incremento de IgG en 4 veces, así como explicamos en el dengue, ¿no? En muestras pareadas, ¿sí? Recordar que estos anticuerpos tienen reacción cruzada con otros flavivirus como dengue y encefalitis japonesa. Fijación de complemento no solicitamos, es una prueba que también en otros países se utilizan para diagnóstico de fiebre amarilla. Entonces, esta es la muestra de severo, el paciente que sospechamos fiebre amarilla. La serología después de la primera semana, ELISA de captura. El aislamiento e identificación dentro de los 5 días con cultivo celular, y acá es similar al dengue, se usa cerebro, ratón lactante, los tejidos, ¿no? Cerebro, ratón lactante, CRL, células vero, riñón de mono, C636, que es tejido de mosquito. O también se hace inmunofluorescencia indirecta. Esto en los 5 primeros días. Igual, la prueba molecular en los 5 primeros días de enfermedad, reacción en cadena de polimerasa en tiempo real. Fíjense que esto es parecido al dengue. Parecido, ¿no? Al comienzo, los primeros días. Y en fase convaleciente, o sea, 2 a 3 semanas después, pedimos serología. El ISAMAC es para ver el incremento en 4 veces los títulos de IgG. También, así como en dengue, existe la ELISA de captura IgM Tariki, ¿no? Que les mencionamos que los resultados salen en pocas horas, 2 a 4 horas, ¿no? ¿Sí? La sensibilidad y especificidad es bastante buena, y la están viendo. Y esto solamente es en pacientes fallecidos, ¿no? Nunca lo hacemos en pacientes vivos, ¿no? La muestra es el hígado y como están viendo acá, ¿no? Están tomando la muestra, es para poder hacer, perdón,
cultivo celular, inmunistoquímica o PCR en tiempo real. ¿Listo? Es un paciente fallecido. ¿Y qué vamos a observar? La denominada necrosis mediasonal, ¿no? Los hepatocitos alrededor de la vena centrolobulbar están todavía conservados y los que están fuera, en la zona mediasonal, hay alteración, ¿no? Necrosis, apoptosis. Está alterada su arquitectura, su conformación. Esa es la necrosis mediasonal. También podemos ver los denominados cuerpos de Kunzelman, ¿no? Acá se ve en amarillo una formación eosinofílica globulosa, ¿no? Es la necrosis hialina de los hepatocitos. El diagnóstico diferencial incluye leptospirosis, malaria grave, hepatitis B, delta y, ¿qué más? Dengue, ¿no? Porque dijimos que da síndrome itérico febril el dengue. Algunas características para poder diferenciarlo, ¿no? En leptospirosis las manifestaciones digestivas son menos pronunciadas, la hemorragia más tardía, la malaria por falciparum, la anemia más precoz, hay esplenomegalia, menos tendencia a la hemorragia, y en la hepatitis viral es fiebre poco acentuada o ausente, ¿no? En los exámenes auxiliares sí nos puede ayudar bastante, miren, las transaminasas en fiebre amarilla están muy elevadas, más de 1000. Bueno, ahí es parecido a hepatitis, pero recuerden que las hepatitis, los niveles de TGP están por encima de TGO, porque acá el compromiso predominantemente es hepático. En cambio, en fiebre amarilla, como dijimos que hay tropismo por el miocardio, TGO está encima de TGP. ¿Ya? En la leptospirosis las transaminasas no se elevan tanto, ¿no? Generalmente menos de 500. Y en malaria por P. falciparum el aumento de las transaminasas es discreto, no está. ¿Ya? El tratamiento es básicamente de soporte, ¿no? Y se mantienen las recomendaciones del año 86 de la OPS, ¿no? Tratamiento con mantenimiento nutricional, prevención de hipoglicemia, destroza al 33%, al 10%, perdón. Succión nasogástrica para evitar distensión gástrica, aspiración, tratamiento de hipotensión con reemplazo de líquidos, puede usar sinotrópicos, oxígeno, corregir acidosis metabólica, uso de plasma fresco congelado en caso de hemorragia, si hay falla renal, diálisis, y si existe infección secundaria, no para la fiebre amarilla, infección secundaria, antibióticos. ¿Sí? En algunos casos se ha empleado ribavirina, pero son contados con los dedos de la mano esos casitos. En casos leves, tratamiento es sintomático, no emplear salicilatos, no AINES, igual que en dengue, porque estos pacientes presentan sangrado. Sí, y recordar que los virus se multiplican en los mosquitos y permanecen infecciosos toda la vida, siendo un intervalo de 12 a 14 días para volverse infectantes. Esto ya hemos comentado hace instante, los grupos etarios más afectados de 15 a 45 años. Y la vacunación se hace con la cepa denominada 17D, ¿no? Se da en dosis única. Debe ser efectuada al menos 10 días antes de la entrada o salida de zona endémica. Con 10 días antes, la efectividad más o menos 90%. Con un mes, 99%, casi 100%. Entonces mejor es vacunarse un mes antes, ¿no? ¿Ya? Entonces, antiguamente se decía que debía haber un refuerzo a los 10 años, pero ya la recomendación de los expertos de 2013 es que solamente una dosis de vacuna es suficiente, ¿no? Nos protege para toda la vida. Muy bien, eso es todo. Estamos contra el tiempo porque ya empieza el doctor Alfredo Chiape. Gracias por su participación, por su atención. Hasta luego, gracias.